Hoy se conmemoran 10 años de Pixel Podcast. Todo el mundo, por favor, ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional pixeliano. Vamos, otra arbitraria meta en base 10. Sí, como que nos quedaron medio juntas la de los 100 episodios y la de los 10 años. Sí, ¿no? Creo que porque somos lentos más que nada. Sí. ¿Cuál es más importante para vos? Creo que para el podcast 100 episodios es más importante, Sí. pero 10 años es más como choqueante para mí y creo que para todos. Como que si los que escuchan desde el primer episodio también van a decir, che, pasaron 10 años. Claro. Sí, hay Para gente mí que nos fue está ayer. bancando ahí desde el primer día, es verdad. Sí. Pero es cierto que, claro, o sea, podés sacar un episodio al año y igual los 10 años los cumplís, vienen solos, Sí. Solo hay que sobrevivir. solamente. ¿Escuchaste últimamente alguna vez el episodio 1? Ponerle que los 10 primeros segundos. Yo me tomé el trabajo, tomé el trago amargo de escuchar Oh, el no. primer episodio Oh, Dios. casi en su totalidad. Sí. Sí, difícil de escuchar un poquito. ¿En términos generales o porque somos vos y yo? No, igual está bien. O sea, como que me da un poco de vergüencita de que estábamos muy poco preparados Sí. y es bastante como sanatero en algún sentido. Aunque había, como queríamos llegar a hacer algunos puntos, pero a mí me costaba bastante como encaminar y ser claro. ¿Vos decís que eso cambió en algún momento? No, y eso es lo que por ahí me da más vergüenza. Pensar que como con la distancia de los 10 años, escuchar que mi voz suena más joven y todo, digo tipo, uy, qué papelón ese podcast, pero digo, ahora no estamos tan distintos. Claro. Esa es la realidad. Voy a hacer el ejercicio, creo que tendría que haberlo preparado para este episodio, ¿no? Pero Sí, yo había pensado que podíamos empezar este episodio de la misma manera, que era yo diciendo, tenemos 1, 2, 3, 4, como 10 temas, ¿en qué orden vamos? Bueno, vamos en el orden en el que están escritos. Y había como 10 temas y yo creo que cubrimos 1.5. es verdad. ¿Te acuerdas cuáles eran los 2 temas que cubrimos? Me acuerdo de correr de los... O sea, el episodio se llama Apurando al Guanaco porque Sí, vos nos contaste sobre ese, creo que un libro que leíste sobre sí. cómo el ser humano evolucionó para hacer carreras maratónicas. Ujú. Tardé como media hora en empezar a explicar por la hipótesis del libro. Ya después de eso no me acuerdo que hablamos. Y después brevemente vos habías llevado a un amigo o a amiga, no sé, habías llevado a alguien, a un extranjero, a pasear por Buenos Aires y hablamos de como qué cosas se podía hacer para Eso fue el como episodio atractivos 1. turísticos, atractivos turísticos de Buenos Aires. Después en más de un episodio hemos hablado de atractivos turísticos de Japón. Sí. Pero bueno, tenía ganas de hacer como un breve como recordatorio de cómo era el mundo en el año 2016, hace 10 años, el 12 de marzo de 2016. Sí, y seguro En muy realidad. distinto sin Pixel, ¿no? Claro, era otro mundo. Pero sí, es obviamente algo que no existía o no tenía la presencia que tiene ahora, es la inteligencia artificial, ¿no? Y me hace pensar cómo cosas que en un momento dado parecen impensadas, parecen como imposible ciencia ficción, Sí, de repente llegan y se vuelven vida cotidiana, rutina y hasta aburrido sí. en muy poco tiempo. Sí, ahora la inteligencia artificial estaba bastante en boca de todo el mundo ya hace 10 años, no como ahora, pero no sé si te acuerdas cuál fue como uno de los acontecimientos importantes de IA en el 2016, en marzo de 2016, el mismo mes en el que salió el episodio 1, y hablamos de esto en el podcast. Así como cosa Es puntual. No me imposible que te acuerdes. Algo que me acuerdo, no sé si más o menos por esa época había un sitio que se llamaba This Person Does Not Exist. Ajá, no me acuerdo de eso. Era de la misma forma que tenés, o sea, ahora IA que genera imágenes. Ya había algo bastante avanzado para rostros humanos, en esa forma. Sí, ahora sí. Mucho antes de DALL y todo eso, ¿no? Me acuerdo, sí. Solo hacía rostros humanos, pero eran muy convincentes. Sí. Y era una galería, creo que vos recargabas la página y siempre te mostraba una foto de una persona que era generada. Y Y nos impresionaba mucho que esa persona no sí, exista. porque se veían bastante reales. Sí, bueno, en marzo de 2016, cuando este podcast lanzó, fue que DeepMind le ganó al campeón mundial de Go, Sí, AlphaGo, sí. le ganó a Lee Sedol Sedol, sí. y fue, bueno, no sé, fue impactante en algún sentido, o sea, Deep Blue era el que le había ganado a Kasparov Sí. ya hace, no sé, 20 años antes, no sé cuánto tiempo antes. Sí, pero eso tiene más impactos, al menos en el mundo occidental, porque en Go hay muy poca gente que sabe jugar, ¿no? Y nos cuesta entender por qué es tanto más complejo Claro. ganar en el Go que en el ajedrez. Pero bueno, ese fue como el acontecimiento de IA. Después, en el 2016, fue el año en el que la realidad virtual medio que
alcanzó el mercado masivo Sí. porque salió el Oculus Rift, marzo de 2016 también. En abril el HTC Vive y el PlayStation VR, octubre de 2016. Sí. Todo eso o sea, tampoco es que hoy en día todos estemos con un casco de VR, pero bueno. No, pero es otra cosa que de la misma forma pasó de ser como el sueño de la, no sé, 90s Kids. Ajá. O sea, cuando era chico, Nintendo sacó una consola que fue un fracaso que se llamaba la Virtual Boy. Sí, Y no era un casco de realidad virtual, pero tenía forma de casco de realidad virtual y hacía un poco de efecto 3D. ¿sabes que yo la profundidad. tenía? ¿Tenías una Virtual Boy? La tengo todavía. ¿Sabes que tuve No. muy pocas consolas yo, pero tuve una Virtual Boy? No sé ¿Por qué justo esa? Sí. Y era medio extraño, te mareaba, tenía como un timer que te hacía descansar cada tanto. Wow. Y era monocromo, tenía creo que solo como Es rojo. rojo y negro. Rojo Sí. y negro, O sea, sí, el fondo sí. negro y rojo. Wow. Sí. ¿Cuánto te duró? Porque no sé si... Digo, Es que anda no, todavía. no, me refiero a... ¿Cuánto lo usé? Claro, ¿cuánto lo usaste? No mucho, no. Que además salieron, no sé, en total, todo el catálogo deben ser menos de 10 juegos. ¿En serio? Sí, porque fue un fracaso. Mirá vos. Sí, me acuerdo de uno de tenis. Había uno de tenis de Mario. El de tenis dicen que es el único que es medio zafa del montón. Ese es el que yo jugaba. No Claro, sé si tenía sí. alguno más. Pero pasó de eso a, de repente, a existir como un producto real, Ujú. a casi estar medio muerto. Ahora ya, o sea, sigue existiendo el mercado, pero creo que muy chico. Y no sé si creciendo, creo que más bien se debe estar encogiendo. Ahora están los Meta Ray-Ban, los anteojos esos, porque son... no, esos filman nada más, ¿no? No tienen realidad... O tienen una pantallita. Puede ser que tengan realidad aumentada, no sé. Hay unos anteojos que tienen... Creo que son esos. Tenemos que decir las cosas como son. Deben tener realidad aumentada. Sí, creo. sí, tienen. Que salió una noticia hace poco que cuando usas los Meta Ray-Ban, los Ray-Ban Meta AI Glasses, aceptás unos términos y condiciones en los cuales ellos pueden usar tu video que vos filmás para algún tipo de control de calidad o algo, no sé, Ajá. para algún tipo de... Y salió que había una gente en África que, como ahí estaba la granja, ¿cómo se llama? Claro, De humanos que estaban mirando ese contenido y salió gente a decir que estaba como muy perturbada porque estaba como viendo gente ir al baño, gente teniendo sexo, gente vistiéndose. Así que si tenés los Ray-Ban Meta AI, fíjate que aceptaste los términos y condiciones que por ahí te están espiando un toque. ahora el tipo que fue al baño con los anteojos, además los tuvo que activamente poner a grabar, ¿no? Porque me imagino que no debe Creería ser. que sí. Sí. Por ahí lo había puesto a grabar antes y se olvidó de frenarlo. Claro. Bueno, pero 2016 creo que era una época más optimista con todas estas cosas, ¿no? Por ahí era como... Sí, Me acuerdo que yo tenía como un ánimo así un poco más optimista con respecto a tecnología incipiente. totalmente. O sea, pensá que, bueno, también en ese año SpaceX demostró la reusabilidad de los cohetes Claro. aterrizando los Falcon 9 y nosotros éramos medio, sobre todo al menos yo era medio fanboy, como que ya hemos sido alertados de que hubo un cambio de postura respecto a Elon y también como respecto a la chatarra espacial y bueno, otras cosas, pero estábamos súper entusiastas de que SpaceX estaba pudiendo reusar cohetes y creo que todavía no estaban con la idea de mandar 5.000 CubeSats a órbita terrestre No, claro. por año. Pero, digamos, dejando el tipo de lado, SpaceX creo que sus empresas es como la que mejor anda o como que más Ujú. progreso viene haciendo. Starlink tiene su lado negativo, tiene su lado positivo también, pero el tema de Falcon Heavy y todo eso promete un poco, ¿no? Todo eso, Sí, claro. Tengo un par de hitos más del 2016, si querés escuchar. contame. Pokémon Go Sí, fue, así que realidad aumentada, fue ese año también, sí, el fenómeno. Se lanzó el Google Pixel ese año, 2016. ok. Diciembre de ese año salieron los AirPods de Apple, que eso para mí fue medio como, digo, revolucionario, como que ya había auriculares Bluetooth, pero siento que a partir de ese momento empezó a ser muy común ver gente en la calle con auriculares Bluetooth, hablando solo. Bueno, venía de un poco antes, pero Sí, creo que incluso yo por ahí tenía un poco de escepticismo de cómo se te van a caer, cómo los vas a perder. sí. Seguro, sin dudas, antes de eso uno veía gente hablando sola por la calle y tenía auriculares Bluetooth. Existen desde mucho antes de 2016. Claro, sí, sí. Quiero dejar eso en claro, para que no me insulten después en redes sociales. El Apple Watch ya existía, hace un año ya existía. iPhone 7 iba por ahí. Sí. ¿Te acuerdas quién era el presidente de la Argentina en el 2016? Teníamos a Macri. Ujú. Ese año estaba Obama de presidente de Estados Unidos y Trump le ganó a Hillary en las elecciones de 2016. Claro, Fue un año pivot y salió Pixel y cambió el mundo para siempre. es verdad. También, bueno, estábamos bastante entusiasmados con la estación espacial, alias Espación Espacial. Sí.
Y desde entonces las relaciones Rusia-Estados Unidos como que solo empeoraron. Ujú. Sí, y a la estación le quedan pocos años. Claro, ya se está empezando a hablar del final de la misión. Sí. Y lo que lo vaya a reemplazar probablemente no sea una cooperación Ujú, Estados Unidos-Rusia. sí. De hecho, se está hablando de si el sector privado puede un poco tomar la posta. Ujú. Y por último, tengo nuevas palabras que se inventaron en el año 2016. La palabra Dark Kitchen no existía antes del 2016. No sé qué significa. Dark Kitchen es, y no sé si hay una traducción al español, son a causa de las apps de reparto de comida, tipo Uber Eats, Rappi, todo eso. Creo que sí. Empezaron a surgir, claro, gente en la casa que hacía sándwiches y se ponía una gráfica como que era un restaurante y vendía sándwiches o vendía lo que sea. Sí. O más famosamente, gente que compraba comidas congeladas baratísimas en el supermercado, ¿viste? Una lasaña congelada por $1 y le ponía tipo un marketing impresionante en Rappi, Sí. como que era un plato italiano de excelencia, lo calentaba en el microondas y lo vendía Claro. a $25. Y eso es un dark kitchen, una cocina que en realidad no existe. En Argentina entiendo que hay también. Supongo, Rappi trata de controlar de que sean comercios habilitados, pero debe haber habido. De hecho, me contaron hace poco, justo, bueno, estuvo por acá en Tokio de visita un pizzero Ujú. y me contaba una historia relacionada a eso. Una dark kitchen que le robó el nombre a un restaurante, Ah, mira. algo así medio mala onda. Ujú. Bueno, las últimas palabras que se inventaron en el 2016 son elementos de la tabla periódica, elementos nuevos que obtuvieron no es que se lograron sintetizar ese año, sino que ese año se les puso el nombre. Moscovium, número atómico 115, Ujú. Oganesson 118, Tennessine 117 y Nihonium creo que es. Sí, perdón. Y Nihonium, sí, que sabes por qué es el nombre. Por Japón, imagino que Tennesseeium debe ser por el estado de Tennessee. Sí, exacto. Y el otro, ¿cómo dijiste? Moscovium es por Moscú. Por Moscú. Y Nihonium, efectivamente, es porque había un equipo de japoneses en la cuestión. ¿Será que, o sea, pero me dijiste que no lo sintetizaron, como quién teóricamente puede seguir agregando Elementos. números atómicos? Claro, sí, o sea, a menos teóricos, no sé cómo funciona eso. Sí, estos elementos creo que son recontra inestables. Claro. Como que lograr que entren en existencia por al menos tipo una fracción de segundo es muy, muy difícil. Claro, pero quien lo consigue le pone nombre, imagino. La única condición es que termina en Sí, el Nihonium, como que hubo distintos grupos de científicos que estaban colaborando y había unos en Rusia, unos en Suiza, en Alemania, China y en Japón, como que, y no sé por qué los japoneses tiraron. ganaron el derecho dado. al nombre, sí, puede ser. Pero tiene un half-life de 10 segundos, el Nihonium 286, el isótopo más estable. Y es extremadamente radioactivo. Wow. Todos deben serlo, ¿no? Imagino. Ujú. Por 10 segundos. Bueno, a los 10 segundos pasa a ver la mitad, ¿no? Y así es Claro. el tema del half-life. Sí. Pero, bueno, ese fue mi recorrido por 2016. Al mismo tiempo, siento que no era tan distinto el mundo, ¿no? No, o sea, muchas cosas, todo sigue igual. Salvo por la IA, Claro. como decías vos. El disruptor grande es ese. Sí, pasa que, bueno, en 10 años pasan muchas cosas en las vidas personales de cada uno, ¿no? Entonces, como el mundo personal de cada quien probablemente haya cambiado bastante. Sí, vos te fuiste al otro lado del mundo a vivir. Sí, aprendí un nuevo idioma y me fui a otro país. Vos creaste un nuevo ser humano. Sí, yo no lo hice solo, Claro. casi no hice nada. Pero sí, Dios la creó. Bueno, En verdad fue un equipo de científicos en distintos laboratorios y yo le puse el nombre. Pero sí, me pregunto cómo habrán cambiado la vida de los pizzeros en estos 10 años. Sé que muchos son más jóvenes que nosotros y estaban tal vez terminando el colegio o empezando la universidad y con el pasar del tiempo ya terminaron en la universidad, empezaron sus trabajos. ujú, Algunos han tenido hijos también, se han mudado de país también, sí, han empezado sus podcasts. también, sí. Juan Pintero, por ejemplo, no existía cuando empezó Pixel. Tan jóvenes. El ser humano detrás. El ser humano de atrás sí existía. Ese sí existía. ¿Sentís que el podcast progresó en 10 años? ¿Se mantuvo? Creo que tuvo una curva un poco con vaivenes por ahí. No sé, siento que progresó un tiempo, después por circunstancias que acabamos de nombrar por ahí, Sí. todas esas. Ujú. No diría que decayó, pero por ahí se estancó un poco. Sí, Pero bueno, es algo que creo que decimos a menudo, ¿no? claro. Nosotros en los inicios elegíamos los temas, nos juntábamos y por unas horas preparábamos el episodio estando juntos Sí. antes de empezar a grabar. Sí, y Ahora cada uno por su cuenta más o menos prepara y
Sí, yo creo que probablemente algo que lo que más afectó al podcast es esta cuestión de horarios, que de nuevo es lo que repito siempre, pero cuando nos juntábamos siempre era como a la media tarde, que es cuando uno está, creo que más despierto, más alerta. Y la química también es otra estando en persona, viéndonos las caras. Pero esto de estar siempre uno recién levantado y el otro es como ya preparándose para ir a la cama, es como que juega un poco en contra. Traten de adivinar quién se está recién despertando y quién se está yendo a dormir. Y al final del episodio revelaremos. ¿Por qué no? De paso, bueno, para el episodio 100 creo que fue el hito más grande. Hice lo de los disquetes. Sí. Y esta vez quisiera hacer algo más. Quisiera hacer también algo para conmemorar un poco que cumplimos 10 añitos. No voy a entrar en algo tan ambicioso como lo de los disquetes, pero se me ocurrió por qué no hacer una nueva tanda de stickers. Ajá. Hace mucho que no hacemos. Tuvimos stickers hace también, de haber sido cerca del 2016. No mucho más tarde que eso. No sé cuándo fue que lo sacamos. Pero ¿por qué no hacer unos así un poco más trabajados? Los puedo mandar a imprimir acá. Sé que acá hay como... supongo que en Argentina también debe haber opciones de como para hacer stickers medio holográficos o cosas así, pero veremos qué sale. Todavía no lo tengo todavía definido, no sé cuándo va a salir, pero digamos que dentro de este año, seguro, dentro de los siguientes meses, no voy a poner ninguna fecha definitiva para no romper promesas, pero habrá stickers. ¿Y vas a explicar en otro episodio cuál es el mecanismo para conseguirlos? ¿O ya lo pensaste? Estaba pensando algo muy similar, sortear algunos y vender algunos otros. Así que estén atentos. Muy bien. ¿Hablamos de Artemis un poco? Dale, a ver, ¿le podemos pedir a Jorge un feliz cumpleaños en término? Es demasiado. Está muy ocupado. Creo que le podemos pedir y vemos si lo entrega en tiempo y forma. Está bien. Gracias, Jorge. Gracias, Che. ¿Soplamos las velitas? No fue el 2016, pero el 2022 hablamos del Artemis 1, la misión Artemis 1 de la NASA. ¿Te acordás un poco de qué iba? Sí, la vuelta a la Luna. Sí. De gente, eventualmente. Y se mandó en ese año fue que salió la misión no tripulada. Claro, la primera misión Artemis era solo una vueltita a la Luna. De hecho, 2 vueltitas. Sin tripulación, pero con el mismo cohete y la misma, digamos, nave espacial que va a ir ahora tripulada. Era como un ensayo, digamos, para probar la seguridad de todo el asunto. Sí. Y ahora, próximamente, este año, supuestamente está programado para el 1 de abril, que de hecho es Día de los Inocentes. Ajá. Está programado el lanzamiento del 2. Sí, dicen algo así como no antes del 1 de abril, dicen, ¿no? Como puede ser, está programado ese día, pero muy probablemente sea después. Muy probablemente sea después, ya se viene pateando bastante. De hecho, estaba programado para febrero. Sí. Es raro, hicieron como una movida de... Dijeron, bueno, primero vamos a hacer el lanzamiento en abril. Y después decidieron que podían apresurar un poco el asunto y dijeron, no, febrero. Y fue como una mague y volvieron a abril. Mira. Encontraron un par de detalles que tenían que ajustar. Alguien había pedido el menú vegetariano y no lo tenían listo. Tienen que empezar a deshidratar tofu. De hecho, estaba viendo un poco el menú de los astronautas. ¿Sí? Sí. Tofu no sé si tiene, pero tiene muchas como tortillas con quesitos y cosas. Siempre hacen eso, que hace poca miga. Claro, sí. Y es finito. Pero bueno, sí, misión Artemis 2 es también una vuelta a la Luna, pero sin alunizar, sin bajar. Sí. El recorrido que van a hacer es muy similar al que hizo el Artemis 1, con la única diferencia de que hacen una sola vuelta a la Luna en vez de 2. Son 4 tripulantes. Sí. La primera mujer en ir a la Luna, al menos a la órbita de la Luna. Sí. No sé si primera persona de color también. También, sí. Es azul. Y también va un canadiense, de la Agencia Espacial Canadiense, la CSA. Pero lo importante acá es que es la primera vez en más de 50 años que se, entre comillas, vuelve a la Luna. Porque la última misión a la Luna fue el Apolo 17 en el 72, hace un rato. Y desde entonces no hubo nada, al menos no tripulado. Sí. Bueno, algunos detalles de la misión. Son 10 días en total. Sí. Yo pensé que era más corto el asunto, pero cuando fui a ver, es un promedio, 10 días es lo que suele tardar una misión a la Luna. Estaba viendo las Apolo cuánto tardaron y en promedio eran 10. El Apolo 11 fue en 8 días y después hubo otros de 12. Yo también hubiera pensado que era un poquito menos si iban a dar 2 vueltas nomás. No, una vuelta. Pero el tema es así, tienen el lanzamiento, hace una vuelta en órbita baja alrededor de la Tierra.
Ujú. Y ya en esa vuelta por ahí hace un par de cosas como se empiezan a testear los sistemas y ver que esté todo bien para la siguiente fase. Ujú. Además, por ahí, dato importante, hay un CubeSat, hay 4 CubeSats que van a bordo, pero internacionales, y uno desde la CONAE, Argentina, Ujú. que va a hacer unos estudios. Cuando hace la vueltita en órbita baja, o sea, el cohete lanza los CubeSats, los libera, Ujú. y van a hacer varios testeos de cosas. El CubeSat argentino en particular va a hacer chequeos de radiación y de comunicaciones y no sé qué. Esto ya es órbita baja de la Luna, no de la Tierra. No, estoy hablando de la Tierra. Ah, ok. Eso es el día 1, digamos. Día 1 hace una vuelta alrededor de la Tierra Ok. y después Sí. hacen una vuelta en órbita alta, pero también alrededor de la Tierra. Ujú. Y en esa segunda vuelta también está haciendo como testeos de cosas para ver si siguen a la tercera fase. Y la tercera fase ya es como ese impulso final hacia la Luna. Ujú. Y de ahí hasta que vuelve no usa ninguna propulsión más. Simplemente hace como un slingshot alrededor de... Sí. ¿Slingshot se llama? Gravity Assist. Claro, ese efecto gravitatorio para hacer la vueltita, el bucle alrededor de la Luna. Ujú. Y o sea, entre que sale de la órbita alta de la Tierra, va hasta la Luna, son 4 días y 4 días más para volver después. Ah, ok. Entonces son 2 días alrededor de la Tierra y después 8 días hasta la Luna y vuelta. Ujú. Algo que yo tenía curiosidad era para la parte del viaje cuando pasan por los Van Allen Belts, Sí, el cinturón Van Allen, no sé cómo se llama, sí, que es la zona donde hay como mayor radiación. sí. Ese siempre era un tema con las Apolo y me preguntaba cómo lo habían resuelto en Artemis. Y, o sea, necesitas material denso para frenar la radiación y no puedes poner como paredes de hierro porque pesa mucho Claro. para la nave. Entonces sí, hay unas paredes, pero lo que tienen es como distribuyen, por ejemplo, el agua que llevan a bordo está distribuida especialmente para que sirva como protección. La comida que llevan, como todo el equipaje, todo se usa de protección. Y hay una zona de la nave espacial que es como el lugar más protegido y si llega a haber como un evento solar, una tormenta solar fuerte, les avisan y están preparados para poder estar hasta 24 horas en esa especie de Claro, búnker claro. y se van a como activamente proteger con el equipaje y el agua y todo para recibir la menor dosis posible, lo cual no significa que no van a recibir ninguna dosis. Sí o sí van a recibir una dosis, es solo que sea aceptable. Y bueno, y en Artemis 1 llevaron mucho instrumento de medición y en esta también va a haber mucho instrumento que va a estar midiendo la radiación para ver de mantenerlos siempre a salvo. Sí, Pero no es un tema resuelto, o sea, como turista espacial que va a la Luna, no es que decís voy a ir y no voy a recibir ninguna dosis. Sí la vas a recibir, al menos si fuera con la tecnología de hoy. seguro, sí. Y necesitas el entrenamiento también para saber qué hacer, ¿no? Sí, y es mucho más dosis que si vas a la estación espacial, Sí, por este asunto de pasar por esos... claro, claro. Claro, la estación espacial está muy cerquita de la Tierra en todo caso. No sé cuánta más radiación reciben. Seguro que más, pero digamos que estando sobre la superficie de la Tierra. Pero... No, y el cinturón este de Van Allen es como se concentra ahí mucha radiación, como que la magnetosfera de la Tierra hace que en esa banda del espacio haya mucha radiación Sí. de por sí, más allá de lo del Sol. Sí, ese búnker que vos decís en realidad que es una caja, digamos, estar. O sea, la cápsula donde ellos van es medio diminuta, están ya, digamos, no tienen mucho espacio para jugar al ping pong, pero no sé, la cajita esa donde se tienen que meter si hiciera falta, Ujú. no debe ser muy cómodo. Son 2 cinturones de Van Allen para el que tenga curiosidad. Uno va entre 1000 y 6000 kilómetros de altitud y hay protones de alta energía. Y el cinturón exterior va de los 15.000 kilómetros a los 58.000 kilómetros digamos, de distancia de la Tierra, ¿no? Claro, Y son electrones ultraenergéticos, principalmente. ok. Si te dice algo, a mí solo me dice que no quiero ir. Claro, sí, no sé cuál es más peligroso, si los protones o los electrones. O sea, imagino que uno debe ser más... No sé, ¿cómo se llama la propiedad de que atraviese la materia? Mm. No sé, mejor dejémoslo ahí. Bueno, el cohete, que es el mismo que la última vez, pero es el SLS, Ujú. Space Launch System de la NASA. Este va a ser el segundo lanzamiento del SLS. Ujú. Lleva además arriba digamos, lo que se llama donde está la cápsula, que es la nave espacial en concreto, que se llama Orión. Tiene un sistema interesante que creo que no tenían los Apolo de seguridad. No sé si viste cómo es la forma. O sea, tiene la puntita, en la puntita donde está la cápsula, arriba de la cápsula tiene como de sombrero, como un conito más. Sí, como si fuera un misil. Sí, se angosta mucho y después sale como un lapicito Ujú. en la punta. Pero tiene un sistema de seguridad ahí que está interesante, que es si pasa algo con el cohete, o sea, el cohete ponele que explota o algo así,
si lo puedes detectar a tiempo, la partecita esa final, la puntita de la cápsula Orión, tiene su propio sistema de propulsión para alejar a la cápsula del cohete que está debajo, ¿no? Sí. Esperemos que no lo tengan que usar, pero está interesante. Por si alguien tenía curiosidad, esta nave, el Space Launch System, no lo hizo SpaceX. No. Es de tres como de las más tradicionales empresas de cohetes. Claro, es NASA con, digamos, contratistas, Sí, Northrop Grumman, ULA, que es United Launch Alliance, y estos Aerojet Rocketdyne no los conozco. Son los que trabajan aparentemente con defensa y como más militar. Pero no está Boeing ahí también metido. Boeing, Lockheed Martin, uno de esos. Creo que por ahí para hacer la nave Orión. El Orion, claro. La cápsula. Eso puede ser que lo hizo. No, Lockheed Martin y Airbus. Igual hay como bastante crítica al SLS, dicen que porque es un poco competencia de, si querés, de SpaceX. Sí. Y SpaceX tiene pinta de como en algún punto pasarle el trapo, claro. Y es como que hay mucha crítica, como es, digamos, el dinero de todo esto viene de impuestos. Uh-huh. Si no, debería NASA como abandonar su ambición de seguir creando cohetes y directamente contratar una empresa privada como SpaceX. Y dedicar aún más plata hacia bombardear otros países. Sí. Pero por el momento creo que está planeado, porque hay varias misiones Artemis más en el futuro planeadas. Uh-huh. ¿Leíste un poco sobre eso? Porque digamos, todo este conjunto de misiones Artemis tiene como una visión bastante grande. Sí, eventualmente como que iban a hacer una colonia en la Luna y demás. No sé en qué está ahora. No sé si se va a concretar, porque estas cosas, o sea, se planea muy a futuro y está todo muy atado a cuestiones políticas, presupuestales y demás. Pero sí, el fin medio último sí es lo que acabas de decir. Además, van a hacer una especie de estación espacial que orbita la Luna. No sé si estabas enterado. Que se llama Gateway, que está programado para lanzar el año que viene. Igual como son estas cosas, probablemente lo pateen 10 veces antes de terminar haciéndolo realmente, pero va a ser como una especie de estación espacial, similar a la Estación Espacial Internacional, pero mucho más pequeña, pero que va a asistir a todos los futuros lanzamientos y de los Artemis, ya los que tengan alunizajes y demás. Uh-huh. Y después creo que el Artemis 4 recién va a ser el primero en conectarse con esta estación espacial Gateway. Porque el Artemis 3 ya va a haber pruebas de docking con landers, ¿no? Como que es otra parte, va a ser como el Eagle era en Apolo, que es como otra nave que se usa para bajar a la Luna. Claro. El docking con eso se hace en Artemis 3 en el 2027 supuestamente. Claro, y ya supuestamente también, claro, bajando a la Luna. No sé si en esa bajan. Por ahí me equivoco, pero tenía entendido que ya la... No, en Artemis 3. En Artemis 4 hacen supuestamente aterrizar en 2028. Ok, sí. Creo que tienen planeado más o menos hasta poner en la Artemis 10, pero no está todo anunciado. Hay como poner hasta la Artemis 5, hay algunos detalles. Uh-huh. Y después de ahí es un poco especulativo, pero el fin último sí es hacer esa colonia. Y un poco también usar esto de ensayo también para planear después viajes a Marte. Uh-huh. Pero estamos hablando probablemente de ya Pitzel cumpliendo 20 años. Claro, mira, justamente... ¿Vos pensabas que en Artemis 3 sí iba a ser el primer aterrizaje del programa Artemis, pero el cambio ese se hizo en el 27 de febrero del 26, hace 2 semanas, 2 semanas, fue que... ¿Decidieron que no? Anunciaron que, claro, sí, lo pasaron de la 3 a la 4. Estaba desactualizado. De paso, no sé si viste esta noticia de que hay una chica argentina que va a ser muy probablemente ir a la estación espacial. Sí, muy loco. Sí. ¿Tenemos el nombre? Noel de Castro, que se llama. Ajá. Sí. Creo que no está como confirmadísimo, pero como que casi, como está ahí. Y supuestamente va a ir en una misión privada. Uh-huh. Creo, no sé si será, creo que es un cohete de SpaceX, pero no estoy seguro. Pero va a ser, sí, la primera argentina en el espacio y en la Estación Espacial Internacional. Así que le deseamos suerte. Sí, y felicitaciones. Sí. Estoy buscando una foto a ver si la encontraba, porque yo tengo tíos en Texas y creo que la conocieron en una charla que ella fue a dar. Wow. Así que bueno, Jorge, ¿agradecemos o tenemos algo más? Por ahí, no sé si... No tengo los detalles, pero entiendo que también un poco la motivación de todo esto y también en parte es crítica. Lo oía, por ejemplo, a Neil deGrasse Tyson quejarse de que no hubo iniciativa de seguir con exploración espacial y demás hasta ahora. Y ahora se reanudó todo esto un poco porque los chinos están avanzando con exploración lunar. Uh-huh.
Así que, de alguna forma, es como que estamos entrando en una nueva carrera espacial, diría. Claro. Ujú. Esta vez es con China. Claro. Que no sé si tienen planeado... La verdad es que no sé. Tenemos que mirar un poco más para la próxima. Sí. ¿Qué planean los chinos de... No sé, para hacerle la contra? Sí, habíamos hablado de alguna nave que mandaron a la Luna a aterrizar así sin tripulación en un episodio. Vamos a buscarlo rápidamente. Vas a encontrar el nombre y no lo vas a poder pronunciar igual. Sí, pero aparentemente anunciaron que van a mandar gente a la Luna para el año 2030. Claro. Y acá lo llaman el CLEP, Chinese Lunar Exploration Program, y en chino, anda a saber cómo se dice. Acá tengo el Chang'e 3 en el 2013, aterrizó en la Luna, y el Chang'e 4 en diciembre del 2018, perdón, el Chang'e 4 aterrizó en enero del 2019, todo sin tripulación. Ah, mirá, el Chang'e 5 alunizó en diciembre del 2020, tomó muestras de la Luna y volvió a la Tierra con 1.73 gramos, no, 1,700 kg. Regalito lunar. Regalito no se llama, Sí. ¿no? Sí, creo que sí. Regalito. ¿En serio? Espera. Regalito. Regolith, no sé. Claro, regolito debe ser, no regalito. Regolito de regalito. Sí. Che, la vienen rompiendo los chinos, como era de esperarse. El Chang'e 6 alunizó en 2024 y también trajo muestras a la Tierra. Sí, entiendo que todas las misiones que lanzaron hasta ahora fueron exitosas. Yo pensé que alguno se había estrellado, pero por ahí era uno de la India o algún otro. No sé, o sea, seguramente algún cohete de prueba, cosas así, esas cosas pasan, pero las misiones en concreto, entiendo que todas anduvieron bien. Uh-huh. El Chang'e 7 se espera que se lance este año y para explorar el Polo Sur en busca de recursos mineros. Uh-huh. Y claro, esa es la otra. va a tener un orbiter, un lander y un mini flying probe. Sí. Así que, mirá. Sí, esa es la otra, que también se viene la explotación lunar. Uh-huh. Y que eso que le sigue, no sé, la guerra en la luna, para ver quién se queda con los recursos mineros. El hotel de Epstein en la Luna. Claro. Pero la verdad que no sé cómo funcionaría, porque no es como que es territorio soberano, ¿no? Ponele que viene uno, cae China y empieza a minar. Uh-huh. Y después viene Estados Unidos y le hace bullying al camioncito minero y se pone a minar en el mismo lugar. ¿Se pudre o qué? O sea, no sé, nadie tiene soberanía sobre la luna, me imagino. No. Como tierra de nadie, ¿no? Tierra es luna de nadie. Sí. Sí, como todavía estamos lejos de poder hacer eso. Claro. No sé si está resuelto. Los yanquis van a decir que ellos pusieron la banderita primero y es de ellos. Probablemente termine dividiéndose un poco como la Antártida, ¿no? Me imagino. Cuando esté al alcance de varios países del mundo, es como ir a poner su propia base allá. Claro, aunque la Antártida no se puede usar para explotación, ¿no? No, pero no. No se podía. Claro, creo que de la misma forma es algo que está tan lejano, la explotación lunar todavía, que no sé si hay... No creo que haya ningún tratado al respecto, ¿no? Porque si se está planeando, Uh-huh. tampoco es como que hubiera un ecosistema allá que cuidar. Ayer fuimos con mi novia a un evento acá que se llama... ¿Qué sería? Zine Fest. ¿Sabes qué es un zine? Como una revistita así de Sí. distribución baja tirada Baja tirada, artística. artística, amateur, Sí, medio así a mano. como magazine, Claro, solo sin. claro. En Argentina no sé si lo pronuncian sin o sign, porque si lo lees escrito es Z-I-N, es medio que, Ujú. si no sabes, suena medio sign. Bueno, está este evento que descubrimos que se hace como cada par de meses, probablemente vayamos de nuevo. Está bueno, eran 2 pisos grandes, como digamos, cualquier evento así de estos de convenciones. Sí. Cada artista con su mesita, muchos tenían su revistita, otros tenían solamente arte, por ahí postales, stickers. Había gente que hacía cosas sin impresión 3D y cosas así, había un poco de todo, había una mezcla. Había un tipo que, por ejemplo, subió al Everest y estaba presentando su librito de fotos del Everest. Mira, ¿no llevaste tus disquetes? No llevé mis disquetes, tendría que... Y entre la gente con la que hablé, en una mesa había una chica que estaba presentando un libro, una revistita que tenía algo de como arte digital, Uh-huh. que es... Ella usa una biblioteca para hacer arte digital que se llama Processing, que yo nunca usé, pero pinta muy divertido, tengo ganas de probarlo algún día. Y yo fui con una remera en particular. Cuando nos juntábamos en vivo vos veías mis remeras y a veces comentabas al respecto. Hace mucho que no sucede eso. Sí, es cierto. Pero tengo esta remera que compré, que vos la ves y es un montón de caracteres en forma de círculo. Uh-huh. Es como, imagínate, un círculo conformado con caracteres ASCII, Sí. pero es código. Más particularmente
es código Ruby, y es básicamente se ve una esfera y se ve un poco como la silueta de unos pececitos, entre como el espacio en blanco que dejan los caracteres, si me explico. Después voy a poner una foto para que lo vean, no sé si mandarte una foto a vos ahora. Ok, ahí lo veo. Pero es un poco difícil de distinguir, pero ¿notás como una silueta de pececitos? Sí. Bueno, eso que estás viendo es código Ruby que alguien escribió para un evento de Ruby que se llama Trick, que básicamente es una competencia de hacer como cosas divertidas con código, no nada que tenga un propósito, es como algo más artístico. Y ese código en particular que estás viendo, si vos lo ejecutás, lo que pasa es que el mismo código se empieza a animar y vas a ver a los pececitos nadando. Sí. Creo que me lo habías mostrado alguna vez. Muy zarpado. En su momento, cuando lo descubrí, me voló la cabeza y lo puse en nuestro Discord y creo que charlé de eso creo que con un pizzero. Pero tiene como muchas capas, pero es como por ahí un poco más zarpado de lo que aparenta. Simplemente si vos lo ves sin entender qué está pasando, estás viendo pececitos animados en ASCII Art, básicamente. Y eso solo es como, wow, qué lindo, ponele. Sí, y ya es difícil de hacer. Es difícil de hacer, pero ponele que podrías hacerlo como un video, ¿no? Podrías simplemente poner caracteres, escribirlos a mano y hacer cada frame del video. Pero lo que hizo este tipo es, por lo que me partió la cabeza, a ver, existe este concepto en programación que se llama un Quine, escrito con Q. Quine es un programa que cuando vos lo ejecutás, imprime su propio código fuente. Y es algo que, dicho así, suena muy sencillo y decís, qué pavada, pero es medio un problema hacer algo así. No es sencillo de hacer para nada. Y lo que este tipo hizo es no solo un Quine, sino un Quine que produce el siguiente frame de la animación, y cada frame de la animación es código ejecutable. Y vos podés agarrar cualquier frame, ejecutarlo y te va a dar el siguiente frame. Entonces es como que podés ejecutarlo en cualquier frame y reanudar la animación desde ese punto. Sí, tremendo. No sé, me vuela la cabeza. ¿Y es un loop como que se repite o además es como medio... O sea, es una cierta cantidad de frames, digamos? Es una cierta cantidad de frames en loop. Sí, ok. Entonces vos ves a los pececitos dando vueltas en la pecera. Sí. Bueno, todo esto estaba diciendo que estaba yo con mi remera y estaba esta chica que estaba haciendo arte digital. Y la chica esta me preguntó por mi remera y creo que es la primera vez que alguien me pregunta y me puso feliz de haber llevado mi remera al evento. ¿Y lo tuviste que explicar en japonés? ¿Tuviste que explicar esto que explicaste recién? Claro, le expliqué un poco, me costó, pero pude y fue una buena charla. Pero todo esto en parte lo cuento porque, no sé, me divirtió el evento y demás, pero siento que un poco este tipo de cosas como código, como arte, creo que van a tender a la extinción. Y la culpa la tiene, ¿quién pensás? La IA. Sí. Bueno, lo mismo te pasa a vos, supongo, no sé si tan fatalistamente, pero digamos, creo que tanto vos como músico y yo como programador estamos en este limbo donde no sabemos hacia dónde van estas industrias. Por eso quería ofrecerle a los pizzeros este pan relleno que estoy vendiendo. Traje acá una canastita. Por favor, si pueden colaborar. Sí. Es medio chiste. Sí, pero no sé, los últimos meses lo estuve sintiendo mucho más. Hace ya algunos años que existen los asistentes de IA para escribir código. Sí. Medio desde el principio siempre hubo gente diciendo esto es como completamente revolucionario, ahora puedo escribir código 10 veces más rápido. Por ahí no era cierto al principio, había gente muy exagerada, pero sí es cierto que hacia eso va la industria y estoy notando cada vez más gente que decide no escribir más código, sino lo único que hacen es darle prompts a una IA. O sea, para los entendidos, hay uno en particular que es Cloud Code, creo que es el que más se está usando hoy en día, pero hay varios. Está el de Google, está Gemini, hay Codex de OpenAI, hay varios. Y yo lo estuve usando también un poco en el trabajo. Finalmente accedí a probarlo un poco. ¿Te presionaron o por voluntad propia? Fue un poco de presión. En realidad yo tenía curiosidad por probarlo, pero la mayoría de los proyectos en los que venía trabajando, por cuestiones de privacidad del cliente, estaba medio terminantemente prohibido usar IA. Pero ahora me pusieron a reemplazar a alguien en otro proyecto. Y este alguien hacía meses. Estaba Vibe Coding. Vibe Coding hace meses. Y cuando este muchacho fue padre hace poco, entonces ahora está con licencia por paternidad. Y yo y otro más estamos reemplazándolo. Y cuando nos dio la orientación para, digamos, bueno, esto es lo que quiero que hagan con el proyecto cuando yo me vaya, nos mostró cómo básicamente está vibe codeando todo al 100%. Y esencialmente nos dijo, bueno, sigan haciendo esto, sigan haciendo lo mismo. Y es alguien que vos conocés y sabe codear bien, digamos. Sabe codear bien, sí, pero es a la vez alguien que nunca disfrutó de codear, y eso me consta. Claro. Y
cuando él lo hacía a mano, de Sí. forma tradicional. Digamos, nunca Renegaba. nunca se preocupaba demasiado por los detalles. No, no es una crítica a él, digamos. Obviamente ahora está como pato en el agua, ¿no? O sea, se siente muy contento de toda esta situación. Claro. Y, digamos, bien por él. Pero al mismo tiempo, ahora que estuve ya... Navegando las aguas del vibe code que hizo, Claro, estuve hace ya 2-3 semanas. ¿qué te encontraste? Digamos que no estoy muy feliz. Porque, digamos, hay dos formas posibles. O, digamos, uno puede vibecodear simplemente dándole rienda suelta a la IA y no preocupándose demasiado por el output. O uno puede, más a conciencia, evaluar si lo que está produciendo es lo que uno quiere o no y ver si es de buena calidad o no. Y diría que lo que nos dejaron va más un poco por lo primero. Ujú. De paso, este chico puede ser que escuche Pixel. Ujú. No estoy enojado ni nada. Es como... Estoy descubriendo una nueva experiencia también. Y El problema es que vos no sabes vibe codear. bueno, lo estuve haciendo. Hubo cosas que sí vibecodeé y con éxito y muy bien. Ujú. Y hubo cosas donde podría haberlo hecho, pero ya es como que, imagínate que los cimientos, también vibecodeados, estaban muy flojos. Y es como que, ponele, había un problema que nos dieron hace poco, o sea, una parte de la aplicación que estaba como a medio hacer, y nos pidieron agregarle esta funcionalidad, ¿no? Y cuando fui a ver cómo ya estaba armado, había... O sea, a vos no te voy a decir nada, pero ponerle 1000 líneas de código, es mucho 1000 líneas de código, Ujú. Sí. para algo que terminé reemplazando por 200. Ujú. Y si yo no me tomaba ese trabajo, podría haberle dado a la IA esas 1000 líneas de código y decirle, toma, seguí agregando al chiquero. Claro. Y probablemente por ahí hubiera terminado con algo que funcionaba, pero pasa a estar fuera del reino de los mortales. Es como algo que ya no se puede mantener, Ujú. porque Sí, no hay capacidad de... Digamos, me llevaría mucho tiempo leer esas 1000 líneas de código, entender qué está haciendo. claro. Y ¿Vos las borraste y empezaste de vuelta a eso o le fuiste diciendo a la IA para que lo vaya achicando? no, ya a ese punto abandoné el bytecoding. Sí. Al menos en esta parte del proyecto, digamos, Sí. planeo seguir usándolo donde sí sienta que tengo sentido, pero de todas formas, todo esto, digamos, porque suena que al final solo está haciendo una crítica de este chico y el bytecoding, pero no es a lo que quería ir. Sí veo que está en un punto en que realmente uno puede hacer mucho con eso. Puede, digamos, Ujú. es más, puedes no saber programar. Ahí está el peligro en realidad. Y hacer aplicaciones enteras, sistemas operativos si querés, probablemente no de muy buena calidad, pero... Y gente que es muy capaz, gente también que me consta que es muy capaz y son programadores con mucha experiencia y que les gusta programar y que se meten en los detalles, también lo están usando para más a conciencia generar código más rápido de lo que ellos podrían, ¿no? Ujú. Entonces siento ya que el escribir código artesanalmente está por la puerta de salida ya. Mm. ¿Usaste el truco que dijo Julie la otra vez de suplicarle en el prompt, decirle, por favor, mi abuelita está enferma y necesita que por favor limpies este código? Pues no sé si en ese caso hubiera funcionado. Pero contaba un poco la historia del Quine animado de los pececitos ASCII. Sí, Porque siento que eso, vamos, la habilidad para hacer algo así, ese tipo pasó mucho tiempo, eso, siendo un artesano, si querés, del código. Y aprendiendo claro. un montón de habilidades que en el futuro probablemente muy poca gente, cada vez menos gente se tome el trabajo de construir, ¿no? Y eso que es, digamos, un Quine animado, que es muy de nicho, es algo ya muy de nicho, va a ser algo muy de nicho dentro de otro nicho. Porque si ahora es algo que hacen programadores que les interesa hacer algo artístico, en el futuro va a haber muy poca gente que sea programadora, realmente, Mm. pienso yo. Entonces, no sé qué va a pasar cuando generaciones enteras, ponele, ya no aprendan Claro. a programar por su cuenta, sino que de la misma forma que no haces tus cuentas, usas la calculadora, todo el código lo va a hacer una computadora. Pero a este punto todavía necesitamos la gente con experiencia en programación que pueda evaluar ese código. Claro. Sí, creo que como hay una tendencia de nuestra generación, como, no sé, la única forma de usar una computadora era saber usar DOS, entonces si querías usar una computadora tenías que saber usar DOS, por ejemplo, y tenías que entender cómo funciona tipo un file system. Sí. No sé si, o sea, más o menos como, no, un file manager, no un file system, ¿no? Saber manejar un árbol de dónde están las cosas ubicadas, y entonces los de nuestra edad medio que entendemos ese esquema. Y después los que nacieron una década después y ya estaba todo más en la nube, cuando empezaron a usar la compu ya estaba todo más tipo buscable en Gmail.
dejaron de entender medio, ¿no? Se fue atrofiando ciertas habilidades porque no hacía falta tenerlas. Estoy pensando también el paralelo con la música de que antes o tocabas un instrumento o cantabas o no podías hacer música y con el tiempo, bueno, tenías sampling, tenías como todo tipo de cosas, herramientas digitales que apretas un botón y sale música, Sí. pero no dejas de ser músico, puedes combinar de otra forma y es medio como el vibe coding de la música. Y yo decía, bueno, se va a extinguir la gente que toca bien la guitarra. Y no fue así, como que sigue habiendo un interés en aprender a tocar y sigue subiendo la vara de gente que es más y más habilidosa. Sí. Sí, y puede ser que vaya para ese lado también. Como que seguro va a haber un montón de gente que solo hace vibe coding, pero también va a haber alguno que le divierte el deporte de codear a mano a un muy alto nivel y esa persona va a ser indispensable en una empresa en la que todos los demás hacen vibe coding y nadie sabe realmente arreglar el quilombo. Sí, Pero bueno, va a ser uno en cada empresa de cientos de vibe coders. claro. Sí, a ver, puede ser. En tu analogía de la guitarra, por ahí la diferencia es que es cierto que hoy en día por ahí hay mucho programador que es programador por presiones de mercado, ¿no? Porque era un trabajo asegurado hasta, bueno, sigue siéndolo Sí. un poco, pero no sé cuánto tiempo más. Con la guitarra por ahí no pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno agarra una guitarra por amor al arte principalmente. Sí, sí. En el caso de los programadores, bueno, está el que disfruta mucho del arte de crear código, pero hay mucho que simplemente es un soldado, digamos. Sí. Creería yo que abundan un poco más programadores que lo hacen no como un fin, sino como un medio. Sí, como un trabajo. Claro, sí. Ahora, quitada esa presión, no sé si va a haber algo parecido como lo que decís vos de las guitarras, donde digamos, tenés más y más gente tocando la guitarra. Probablemente no haya más programadores que ahora. No. Igual yo no digo que haya más y más, sino que no dejó de haber. Por ahí hay menos y menos, pero sigue habiendo una mejoría, como que sigue. No sé, YouTube, como la forma de tener tutoriales online y todo eso, como abrió las puertas a poder aprender. Claro. A que el que tiene predisposición y tiene una guitarra en la casa puede aprender. Sí, y un poco pasa con toda actividad humana, digamos, siguen existiendo jinetes, ¿no? Sí. No sé si ese Sedol, no sé cuánto Sedol sigue jugando al Go, pero sigue habiendo jugadores de Go, ¿no? Sí, el ajedrez tiene una explosión Sí, como nunca antes. claro. O sea que la programación en sí, obviamente no va a desaparecer, pero siento que va a ser como más y más como lo que decía Juan en el episodio anterior, de la gente que usa herramientas, no Power Tools, herramientas Sí. clásicas por el desafío, supongo, o por el amor a hacer las cosas de forma tradicional. Ujú. Va a pasar a ser eso, siento yo. Y sí, puede ser. O sea, va a alcanzar, o sea, no va a hacer falta que haya nadie que entienda lo que está pasando en el código, siempre y cuando puedas seguir prompteando a la IA para que arregle los quilombos. Yo espero que no llegue a ese punto. Yo espero que siempre pueda haber alguien que más o menos entienda qué está ocurriendo en el código. Sí. Porque si no, vamos por mal camino también, porque, como decía, si le das mucha rienda suelta a la IA, el resultado no es bueno. Y también lo ves, hay mucha gente como posteando que, no sé, arman una startup vibe codeando por completa una aplicación. Ujú. Pero hay gente sin experiencia y cuando liberan la aplicación está llena de agujeros por todos lados de seguridad. Claro. Y no es que el promedio de calidad de software, incluso antes de la IA, estuviera muy bien. La verdad es que Ujú. estamos como en una crisis de calidad de software de hace tiempo. Pero me parece que no estamos yendo a mejorar eso. Sí la productividad, pero no la calidad. Tengo una pregunta relacionada. Vos decías que la habilidad de hacer un Quine para una IA es medio trivial, como que lo puede hacer fácilmente. No probé pedirle. Yo creo que probablemente tenga suficientes ejemplos que haya visto en su entrenamiento para que sí pueda hacerlo. Claro. Ahora, vos nos contaste del golf de programadores, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, Code Golf, sí. Code Golf, desde que proliferaron tanto las IAs que hacen código, ¿hay alguna IA que haya roto récords humanos o el récord lo sigue teniendo un humano? Es que buena pregunta. Hace rato que no estoy haciendo Code Golf. Tendría que ir a averiguar un poco. Te debo la respuesta. Pero mi intuición es que no. Claro, también hay que ver si confiesa, si una persona usa una IA para ganar, si lo va a confesar. O sea, muy fácilmente podría yo agarrar ahora, no sé, Cloud Code y pedirle... Trata de cortarme esto. Tratar de armar un Code Golf con eso y ver si funciona o no. Mi experiencia codeando con la IA, codeando, digamos, es que tiende a inflar mucho. Hacen lo opuesto, sí. O sea, si le pedís explícitamente que te lo corte, probablemente va a ser un intento, pero yo no sé si lo haría bien. Creo que todavía eso está dentro del dominio de cosas que le costaría mucho superar al intelecto humano, pero puedo estar pifiando también. Pero, por ejemplo, bueno, alguna vez hablamos del
este proyecto Lady Bird, ¿te acordás? Es un nuevo browser que están haciendo. Sí. De hecho, viene bastante bien, viene avanzando muy rápido. Ya pinta que lo podrías usar hoy en día como tu browser diario, seguramente lleno de bugs, pero podrías abrir la mayoría de los sitios que usas. Ujú. Hace poco anunciaron que van a empezar a migrar un poco a otro lenguaje de programación. El grueso del proyecto está hecho en C++ y van a empezar a usar un poco de Rust. Ujú. Y migraron una parte de la aplicación de C++ a Rust usando AI. Ujú. Pero lo hicieron de una forma muy involucrada, muy a conciencia, muy como parte por parte y chequeando bien el output, digamos, la calidad del output. Y usado de esa forma es muy útil porque puedes producir software de buena calidad, probablemente más rápido de lo que lo podrías hacer a mano, Ujú. pero requiere de ser concienzudo con lo que está produciendo. Sí. Y otro problema está ahí, que en realidad producir software de calidad siempre requiere un humano en el proceso que pasa a ser el cuello de botella. Claro. Entonces, producir software de calidad pasa a ser un poco contraproducente. Si vos competís contra alguien que no le preocupa la calidad del software, Ujú. solo le preocupa tener más output más rápido, salís perdiendo, ¿no? Ujú. Lo que probablemente va a llevar, ya está pasando, pero digamos, va a llevar a software de muy mala calidad, creo. Ujú. Yo todavía nunca usé Suno para crear música Ujú. artificialmente, pero sí me tocó trabajar en algunas, como mejorar una canción que fue hecha con IA, Ajá. y en algún momento puedo contarles un poco. Va a ser todo medio técnico, así que no sé si se va a traducir bien a modo podcast, pero como también los huecos que encontré ahí, cómo traté de resolverlos y rellenarlos, porque como que sí, está increíble lo que logró en 3 segundos una IA, como que a mí me hubiera llevado un montón más de tiempo, Sí, pero también hubiera sonado mejor lo que hacía yo. Pero al cliente no le convenía que lo haga todo yo, le salía más barato que lo haga la IA y que yo lo emparche. claro. Y tenga un resultado que está en el medio, pero fue barato. Pero te resulta, o sea, vos después podés eso, partirlo en pistas y editar fácilmente o es, Con IA puede ser todo, y, sí, claro, pero la calidad es como que también se va degradando cada vez más. sí. Bueno, agradecemos a todos por habernos acompañado estos 10 años, y a los que se sumaron hace poco también. Es un montón 10 años. Sí, 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 me consta que algunos están desde el principio, así que muchas gracias a todos. No entendemos bien por qué están, pero les agradecemos por estar. Ujú. Bueno, nosotros seguimos viniendo. Yo creo que, o sea, si hay algo que por los que nos podemos autofelicitar un poco es eso, digamos. Sí. Constancia tuvimos. Sí, sí, sí. Sepan que tenemos nuestro Patreon, patreon.com/pixelpodcast, donde los episodios salen generalmente un día antes y hay contenido exclusivo. Casi todos los episodios salen con un mini pod. A veces con retraso, pero salen. Sí. Tenemos cafecito también. El Cafecito también, que gracias también a los que nos apoyan ahí en Cafecito. Los vemos, los apreciamos. ¿Cuánto juntamos en Against Malaria en esta década? $1,000. Sí, ¿no? Hablando de todas las cosas que cambiaron en esta década, algún día tenemos que hablar de Bill Gates también, que habíamos hablado bastante de su fundación y sus cartas que hacía y demás. Sí, 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 hablando de Está cayendo Sí, de sí. gracia también. muy rápidamente. Sí. O sea, la fundación debe seguir existiendo, ¿no? Bill and Melinda Gates Foundation, creo que se llama. No sé si sigue existiendo con ese Sí. nombre, probablemente ya. No sé. Se llama Gates Foundation ahora. Ok. El Against Malaria juntó $1,177. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Más de 10 vidas supuestamente. Creo que sí. Ahora con la inflación de los últimos 10 años, no Es sé verdad, pues. cuánto estará costando una vida, pero... Sí. Pero orgullo, ¿eh? Ujú. Pasen por el Discord también. Sí. Recomiéndenlo a algún amigo si todavía no lo hicieron o si se les ocurre algún amigo, amiga que lo pueda apreciar. Alguien que quiera un podcast para los siguientes 10 años. Se puede poner siempre un rating en Spotify, ahí ayuda, un comentario. Se puede seguir en YouTube. Estamos en todos los lugares. Así Instagram. Gracias a todos. Este ha sido el último episodio de Pixel Podcast de los primeros 10 años. es. Claro. Nos vemos. Hasta la próxima.